El día de hoy voy a hablar sobre el pasaje del fármaco a través de las membranas biológicas. Primero que todo, es importante saber que el pasaje de un fármaco por la membrana va a depender de varios factores, que son tres. Va a depender de la membrana, de la droga y del mecanismo de paso, obviamente pues del fármaco. Así que vamos a hablar acerca de cada uno de estos aspectos. Primero vamos a hablar sobre la membrana. Es importante tener en cuenta sus características. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si estamos hablando de una membrana celular, que obviamente esta está compuesta por una bicapa lipídica, que si estamos hablando de una capa de células, como por ejemplo el epitelio intestinal, o si estamos hablando de varias capas de células, como por ejemplo piel y mucosas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cada uno de estos va a tener un espesor y una superficie diferente. Entonces hay que saber que a menor espesor de la membrana pues que estemos hablando y a mayor superficie de absorción, lo que va a suceder es que el fármaco va a pasar con una mayor facilidad, o sea, el fármaco va a pasar más fácil. Es decir, teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, podemos decir que lo más fácil para atravesar es la membrana celular, porque ya sabemos que está compuesta por una bicapa lipídica. Ahora voy a hablar sobre la droga. En relación a esto tenemos que analizar tres cosas: la forma y tamaño, la solubilidad del vehículo y el grado de ionización de las drogas o de la droga. Primero, en cuanto a la forma y tamaño, aquí hay que saber que si tenemos una droga que tiene bajo peso molecular y atraviesa la membrana celular de un lado al otro, obviamente por esa bicapa lipídica, podemos decir que ese fármaco es liposoluble. Es importante que no nos olvidemos que, la característica de que esa droga tiene bajo peso molecular. Ahora, si nosotros tenemos una droga que también tiene bajo peso molecular y atraviesa la membrana celular, pero en este caso la va a atravesar por un canal de agua, que sería por ejemplo una aguaporina, nosotros podemos decir que ese fármaco es hidrosoluble. Ahora, si nosotros tenemos una droga que es una macromolécula, o sea, una molécula grande, y esa droga tiene un alto peso molecular, lo que va a suceder es que no va a poder atravesar la membrana. ¿Por qué? Por el hecho de que su peso molecular es alto. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que las drogas de bajo peso molecular pasan con más facilidad. Ese es el concepto que hay que tener en cuenta. Ahora, en relación a la solubilidad del vehículo, esto tiene que ver con dos conceptos que son el coeficiente de disgregación y el coeficiente de disolución. Cuando nosotros hablamos de coeficiente de disgregación, este es la capacidad de una sustancia de transformarse en micropartículas. Ahora, si hablamos del coeficiente de disolución, esta es la capacidad de las partículas de mezclarse en un medio líquido. O sea, nosotros podemos decir que el coeficiente de disgregación es como si yo tuviera un fármaco y lo rompo, o sea, lo quiero romper en miles de pedazos. Ahora, si yo hablo del coeficiente de disolución, es como si todos esos miles de pedazos, ahora lo que yo quiero es que se disuelvan, y para eso lo mezclo en un medio líquido. Teniendo en cuenta esos conceptos, hay que saber que el vehículo, que obviamente sirve para transportar el fármaco, hay que saber que obviamente los fármacos no van solos, van con el vehículo. Por lo tanto, hay que saber que existen distintos vehículos. Tenemos sólidos, como el comprimido, que en este caso obviamente tenemos los recipientes que le dan color, consistencia, sabor. Los acuosos, como los frascos de ampolla, por ejemplo, para una intramuscular o una endovenosa. Y los oleosos, como por ejemplo la penicilina G benzatínica o algunas hormonas, que como están en un vehículo oleoso, o sea, como en un aceite, ese aceite lo que hace es retener el fármaco y lo va a ir liberando de a poco. Esto es muy importante, saber este concepto del vehículo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el ibuprofeno. El ibuprofeno
puede venir en distintas formas. Por así decirlo, podemos decir que el ibuprofeno puede venir en distintos vehículos. Entonces, este ibuprofeno puede venir en comprimido, que obviamente estaríamos hablando de un vehículo sólido, en la cápsula, que si abrimos una cápsula vemos que hay adentro como especie de un polvo o muchas pelotitas chiquitas, y bueno, puede venir en jarabe. Entonces hay que saber algo, que a pesar de que estamos hablando del mismo fármaco, estamos diciendo que lo que va a suceder es que va a diferir en los dos coeficientes que mencioné anteriormente, que son el coeficiente de disgregación y el coeficiente de disolución. El coeficiente de disgregación, que disgregación significa romper en miles de pedazos, y recordemos que el coeficiente de disolución, acá, bueno, hay que saber que disolución lo que significa es mezclar esos miles de pedazos del fármaco en un medio líquido. Entonces, si el fármaco, hay que saber que siempre lo primero que va a suceder con él es que se va a disgregar, se va a romper en miles de pedazos, y después se va a mezclar en un medio líquido, que eso sería que el fármaco se va a disolver. Entonces, si pensamos, si nosotros tenemos un comprimido, que obviamente el comprimido es un vehículo sólido, está en un vehículo sólido, ¿qué va a pasar? Que este obviamente no está disgregado ni tampoco está disuelto. Tiene que sufrir esos dos procesos primero para luego absorberse, y obviamente eso lleva un tiempo. Ahora, en cuanto a la cápsula, que como dije anteriormente hay como especie de un polvo o especie de pelotitas chiquitas dentro de la cápsula, ¿qué va a pasar con el fármaco en este caso? Tenemos que este fármaco ya está disgregado, pero no está disuelto, o sea, tiene que disolverse para luego absorberse, y eso lleva menos tiempo que un comprimido. Ahora, si hablamos del jarabe, en el jarabe vamos a tener en un líquido ya todas las partículas en suspensión. Entonces, cuando tomamos un jarabe, el jarabe se absorbe directamente, porque ya está disgregado y disuelto. Por eso el efecto de los jarabes son más rápidos. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, hay que saber que el concepto importante es que si el fármaco está disuelto y disgregado, atraviesa más fácil la membrana. Bien, ahora, en cuanto al grado de ionización de las drogas, hay que saber que la droga puede estar ionizada o no ionizada. Es decir, la droga puede tener carga o no tener carga. Entonces, si tenemos una droga y esa droga está ionizada, o sea que si tiene carga, ¿qué va a pasar? Nosotros podemos llamarla de distintas formas, que son sinónimos. Podemos llamarla polar. ¿Por qué? Porque tiene carga, va a ser un polo. Ionizada, obviamente porque tiene carga, es un ion. Disociada, porque si tuviésemos que escribir la forma química, lo tenemos que escribir en forma disociada. O sea, la A de anión y la H de protón separados. Y también hidrosoluble. O sea, nosotros tenemos que una droga que es hidrosoluble va a ser una droga que es polar, ionizada y disociada. Es muy importante tener en cuenta eso. Ahora, en cuanto a las drogas que no están ionizadas, obviamente que no tienen carga, también las podemos llamar no polar, porque no va a ningún polo, porque no tiene carga, no ionizada, porque no tiene carga, o sea, y por lo tanto no es un ion. Y nosotros podemos decir que en este caso, lo que va a pasar es que tenemos la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Entonces lo que sucede es que las cargas se anulan entre sí y por lo tanto es no disociada. ¿Por qué? Porque como se anulan las cargas, la forma química, o sea, si la queremos escribir, la vemos junta, o sea, no disociada. Y por último, la podemos llamar liposoluble, o sea, tenemos que las drogas que son liposolubles son no polar, no ionizadas, no disociadas. Esto es importante, ¿por qué?
porque, o sea, ¿de qué va a depender que un fármaco sea más hidrosoluble o liposoluble? Bueno, eso va a depender del pH del medio. Eso es un punto que es importante recordar. Ahora, sabiendo que hay fármacos que son hidrosolubles y fármacos que son liposolubles, hay que saber que los fármacos liposolubles atraviesan más fácil la membrana, porque la membrana celular ya sabemos que es una bicapa lipídica. Bien, teniendo en cuenta lo anterior, hay dos conceptos que tenemos que diferenciar, que es el concepto de pH y de pK. Hay que recordar que pH, o sea, cuando nosotros hablamos de pH, estamos hablando del pH de los líquidos corporales, o sea, de mis pH, por ejemplo, el pH gástrico, intestinal, el pH de la sangre. Ahora, cuando nosotros hablamos de pK, estamos hablando de la naturaleza del fármaco, o sea, para ver si el fármaco es un ácido o una base. Tenemos que recordar la definición de pK. pK es la constante de disociación, es el pH en el cual el fármaco se encuentra 50% disociado y 50% no disociado. El pK oscila entre 1 y 14. Entonces hay que saber que si un fármaco tiene un pK de 1, es un ácido fuerte. Ahora, si un fármaco tiene un pK de 14, es una base fuerte. Pero esto es un ejemplo, o sea, nunca vamos a consumir fármacos con esos pK porque nos mataría. Pero sí vamos a tener fármacos que tienen un pK cercano a 7. Por ejemplo, si un fármaco tiene un pK de 5 a 6, es un ácido débil, como el ácido acetilsalicílico. Ahora, si tenemos un fármaco que, por ejemplo, tiene un pK de 8 a 9, es una base débil, como la atropina. Entonces, hay que saber que un fármaco ácido se va a absorber bien, o sea, va a pasar fácilmente la membrana cuando se encuentra en un medio ácido. Es decir, un fármaco ácido se hace liposoluble cuando está en un medio ácido. Ahora, un fármaco básico se va a absorber bien, o sea, va a pasar fácil la membrana cuando se encuentra en un medio alcalino. Es decir, que un fármaco básico se hace liposoluble cuando está en un medio alcalino. Y también sucede lo contrario, o sea, si un fármaco es ácido, lo que va a pasar con ese fármaco es que ese fármaco ácido se absorbe mal en un medio alcalino. Ahora, un fármaco básico se va a absorber mal en un medio ácido. Bien, y por último tenemos que hablar del mecanismo de paso del fármaco. El mecanismo de paso puede ser de dos formas, puede ser activo o pasivo. Cuando hablamos del mecanismo activo, hay que saber que este va en contra del gradiente, o sea, va de menor a mayor concentración y por lo tanto pues gasta ATP. También hay que saber que es selectivo, es saturable, puede inhibirse. Y tenemos como ejemplo algunos sitios como neuronas, riñón o hepatocitos. Ahora, si hablamos del mecanismo de paso pasivo, hay que saber que este es el que, o sea, es el más utilizado por los fármacos. De hecho, o sea, la mayoría de los fármacos, ese va a ser el mecanismo que va a utilizar. Entonces, hay que saber que este se realiza sin gasto de ATP y obviamente lo que va a pasar es que este tipo de mecanismo va a ir a favor del gradiente, o sea, va de mayor a menor concentración. Por eso es que no gasta ATP. Bien, hay que destacar que el mecanismo pasivo que se utiliza mayoritariamente es la difusión simple. Y bueno, como mencioné anteriormente, es el mecanismo más usado. Y las características que tenemos que destacar es que
va a haber mayor difusión simple a medida que el fármaco sea más liposoluble. Ahora, si el fármaco tiene menor peso molecular, va a haber mayor difusión simple. Y la otra característica que está señalada acá en la diapositiva es que es a favor del gradiente, como mencioné anteriormente. Bien, esto ha sido todo por el video, espero que les haya sido de utilidad, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo.